También vamos a estar hablando del día que ya pasó, 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia, Lesbofobia y Bifobia. Tengo un problema de dicción, voy a con audióloga de nuevo. Allá voy. Homo, lesbo, bi, transfobia. Ah, lo decís mejor, Agustina. Es como que suprimo ahí. Presentalo de nuevo. El Día Internacional, el 17 de mayo, contra la homo, lesbo, bi, transfobia. Por eso hay que estudiar locución. Y estamos aquí en compañía de nuestro especialista en estos temas, que es Vicente Garay, a quien admiramos y queremos mucho, porque acá las brujas que se suman tienen que ser todas queridas. Nada que estamos invitando, solo porque sea en categoría de especialista, de ninguna manera. Me encanta. Sos especialista porque te queremos. Entonces, a partir de ahí vas a poder hablar de lo que quieras. Y esa es la especialidad que esa corresponde. es la especialidad, como este autoritarismo que generamos en el matriarcado. Se suma al aquelarre. Bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Primero vamos a desandar un poquito esto de la homo, lesbo, trans, bifobia, porque es considerado, como bien dijeron, el Día Mundial contra la homo, lesbo, trans, bifobia, pero en la Argentina y en América Latina los movimientos de diversidad sexual han decidido que este día sea considerado como el Día contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, porque entendemos que en realidad no existe una fobia, sino que fobia se le puede tener a las arañas, pero no se le puede tener a una persona, ¿no? Entonces, los movimientos se han dado como este debate y se ha un poco institucionalizado este día como el día contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Hay algunas cosas importantes que me parecía traer a la columna. En primer lugar, decir que este día se instituye porque el 17 de mayo de 1990 se saca a la homosexualidad como una enfermedad de parte de la lista de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, que entendemos que es la hegemonía de la medicina y la salud en el mundo. Por lo tanto, es un hecho importante porque también tiene que ver con la lucha de los movimientos de diversidad sexual contra este organismo que antes había sido considerado una enfermedad por casi un siglo. Estamos hablando de muchísimo tiempo. Y bueno, y ahora particularmente en la Argentina hubo un proceso interesante que culminó, que en realidad nunca culmina, pero que tuvo como un hecho trascendental, que en 2012 se presenta un proyecto de ley para que se institucionalice el Día Nacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, que es un proyecto que presenta la comunidad homosexual argentina a la Cámara de Diputados de la Nación y que finalmente después no tiene una continuidad, se aprueba en la Cámara de Diputados de Nación y después no tiene una continuidad en la Cámara de Senadores y Senadoras, pero en 2015 se vuelve a presentar este proyecto en la Cámara Alta y finalmente no se termina de discutir. Así que es una deuda pendiente de las cámaras poder institucionalizar este día. Pero la verdad es que estuvo la intención de parte de las organizaciones que lo presentaron. Seguimos con deudas. Seguimos con deudas. Me dice que no dijera más deudas, dice, y me lo tragué, hice como el ruido en el... Y dije, no lo voy a decir. No lo voy a... Bueno, seguimos con tener deudas. Deudas pendientes. Y bueno, es que es así, es parte de la historia. Que hay como una expansión, porque en 1990 es lo del 17 de mayo que la OMS saca la homosexualidad como una enfermedad. En 1997 se celebra este Congreso Mundial de Sexología, donde se instaura la Declaración de los Derechos Sexuales como derecho a la salud, derechos universales de las personas. Una década en donde se construía mucho derecho, también nos pasó en Argentina, ¿no? Como, por un lado, hay un montón de avances significativos en lo social, que luego son cristalizados en leyes, pero que después, para poder implementarlo, de hecho, falta todavía como un poco más. No es que llegamos ahí y ya está, sino que a eso todavía hay que ponerle aún más contenido, más militancia, más análisis, más formación. Me parece que en ese sentido, por ahí para no hablar de deudas, como me dice Agustina, entender que estos procesos no es que llegan y ya está, se cristalizan. No, sino que una vez que llegan, incluso todavía hay que seguir transitando el camino de la formación, ¿no? Derribando mitos, como decíamos hace un rato. Sí, totalmente, y además me parece que es un poco el rol y el lugar de los movimientos de la diversidad sexual, que justamente son los y las que vienen como un poco a saldar estas deudas con organización, con lucha, con tomar las calles, y me parece que
que eso también es muy importante a la hora de pensar en cómo se cristalizan estos avances en leyes, pero que después, por supuesto, que tienen que ir acompañados, ¿no? por esta militancia. Y después también traigo que en Argentina no es el único antecedente, el de la ley presentada en 2012 por la Comunidad Homosexual Argentina, sino que en el 2008 la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó por unanimidad declarar este día como el Día Nacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Y este tampoco fue el único, porque en 2007 se establece en Rosario, la provincia de Rosario, en la provincia de Santa Fe, perdón, en la ciudad de Rosario, y en Córdoba se establece este día el 7 de marzo, que después, posteriormente, después de muchos debates, fue institucionalizado como el Día de la Visibilidad Lésbica, que también estuvimos hablando un poco acá ese 7 de marzo, en homenaje al asesinato de la Pepa Gaitán, asesinada en 2010 en la provincia de Córdoba. Bueno, en la provincia de Córdoba se designó ese día, el 7 de marzo, como el Día contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Por supuesto que esto no son los únicos antecedentes, porque hay antecedentes a nivel mundial, y esto también es muy importante. A nivel mundial se sigue diciendo que es el Día contra la homo, lesbo, trans, bifobia, porque, bueno, son distintos los debates que se van dando en los movimientos, y porque además hay algunos lugares en donde los movimientos de diversidad sexual todavía no han tenido institucionalizadas algunas luchas y algunos procesos, como en la Argentina, como por ejemplo la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, que tanto conocemos y que sabemos que han sido producto de luchas muy potentes. Bueno, y otros... pero en relación a eso, ¿hubo actividades el 17 de mayo? ¿Hubo en La Plata? ¿Hubo en Cava? Por ahí si hubo, no tuvieron la repercusión de otras acciones del colectivo o... La verdad es que no hubo actividades específicas. Otra cosa interesante de este proyecto de ley es que proponía que el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación y contra el racismo, sea quien tenga que promulgar actividades en esta fecha, y que además sea anexado a la agenda escolar, a la agenda del calendario escolar, para que se den las escuelas como una fecha importante. Como este proyecto no se dio, la verdad es que el INADI en esta oportunidad tengo entendido que no ha hecho ninguna actividad, y después por supuesto que se han hecho festivales en distintas partes del país, pero no los tengo cuantificados. Lo que sí me parecía interesante es que en este contexto en donde hablamos de este Día Nacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, ha habido algunas cosas que nos siguen impulsando a seguir peleando, ¿no? Como por ejemplo el inicio de la lectura de alegatos en el juicio por Diana Zacayán, por el asesinato de Diana Zacayán. Y por otro lado, más recientemente, el pedido de prisión a Youla Monge, que es un varón trans de la ciudad de Santa Elena, de la provincia de Entre Ríos, que fue atacado por 5 varones y al defenderse lastimó a uno. Ni siquiera fue como el caso de I, en donde hubo defensa propia, pero el caso de Youla Monge, de nuevo, la justicia criminaliza y estigmatiza a las identidades disidentes. Esto quiere decir, por supuesto, que no hemos terminado el camino, que hay un avance que todavía falta por hacer, y que además estamos en un contexto en el que al menos 80 países tienen a los actos homosexuales condenados por la ley. Digo, muy recientemente ahora va a empezar el Mundial en Rusia, y sabemos que en la Federación Rusa está Chechenia, que es donde hay campos de concentración para personas homosexuales, que esto por supuesto que es absolutamente preocupante, teniendo este Día Mundial de lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, ¿no? Sí, siendo que desde el año 1990 que la Organización Mundial de la Salud decidió sacar a la homosexualidad como una enfermedad mental, psíquica. Hoy, 2018, o sea, 18 años después, todavía hay un montón de personas que repiten ese discurso. Por ahí se escucha más en adultos mayores o en adultos y adultas, o quizás, bueno, también en algunos jóvenes y jóvenes que repiten ese discurso que no es tan hegemónico en este momento, pero que todavía queda mucho de esa discriminación, de creer en la homosexualidad como una enfermedad, como algo que está mal, básicamente. Absolutamente. Y además no quiero dejar de decir que además de que hay más de 80 países que siguen condenando por ley a la homosexualidad, hay algunos de estos países que lo condenan con pena de muerte. Digo, esto también es profundamente grave porque, estamos hablando de una orientación sexual
y en todo caso de una identidad de género. Y me parece que estos avances que han logrado los movimientos de diversidad sexual muchas veces no se traslucen o no terminan de verse en todo el mundo con este tipo de países que siguen teniendo estas prácticas tan retrógradas, ¿no? Sí. Es llamativo porque si rastreamos un poco en la historia, hoy tuvimos un día un poco histórico también, cuesta creer, ¿no? Tanto hincapié puesto en penalizar algo que es natural en las personas. En la antigüedad el descubrimiento sexual estaba bien visto entre hombres, por ejemplo, porque claro, las mujeres éramos solo para la reproducción, así que el inicio sexual entre varones, lo que conocemos ahora como el amor platónico, era justamente entre hombres, porque se consideraba que eran pares, eran los que leían, eran los instruidos, entonces ese primer camino sexual se hacía entre el mismo género. Luego, una vez transitada esa primera etapa sexual, los varones, si tenían a bien hacerlo, escogían una mujer con la que luego iban a reproducirse, ¿no? Más como para la vida reproductiva. No estábamos muy bien vistas allí, siempre en ese rol de reproducción y vinculadas a la maternidad, pero sí entender, digo, porque me parece que es importante, que no es algo que nosotros estamos diciendo ahora, que esté de moda, que es porque se nos ocurrió, sino que es algo que realmente tiene que ver con los deseos de las personas, con la orientación de las personas, con la identidad de las personas, y que es un derecho que no tenemos por qué restringir, ¿no? Porque además no afecta a ninguno de nuestros derechos. Muchas veces se escucha, sobre todo en varones heteronormativos grandes, heterosexuales, ¿no? Varones mayores diciendo, mientras que no me afecte a mí, porque yo muchas veces digo, ¿qué será lo que tanto le tienen miedo? Porque nosotros tenemos que convivir con ese machismo en forma cotidiana, soportando cómo nos embisten en forma permanente, nos acosan, nos dicen groserías, nos tocan. ¿Cómo con tan poco se sienten tan intimidados, ¿no? Y qué tan poco en nuestro lugar se pueden poner muchas veces cuando decimos que algunas de esas acciones que llevan adelante nos incomodan. Como seguir desandando esa situación que tiene que ver en los derechos, tiene que ver con la salud, y que cuando nosotros decimos, o nosotros decimos, que algo es un derecho, que se respete. Y cuando decimos que algo nos incomoda, que se respete. ¿No? Como empezar a transitar un camino más amoroso entre las personas, donde cada uno pueda hacer lo que le venga en gana y el otro no esté mirando a ver si eso está bien o está mal. Y además, bueno, hoy justo que tenemos un programa bastante enfocado en lo que es sexualidad, que estuvimos conversando con Silvia Kurlat, presidenta de la Asociación Argentina de Educadores y Educadoras Sexuales. Es importante remarcar y destacar que el respeto por la diversidad sexual es uno de los lineamientos curriculares de la ESI, de la Educación Sexual Integral. Tal cual. O sea que se debe promover y enseñar también, charlar de eso en las escuelas. O sea, no como un tabú, sino que es un lineamiento curricular de una ley. O sea, hablar de la diversidad sexual en su mayor amplitud. Sí, y vuelvo a esto de los avances normativos porque pienso cómo impactan también en la cultura. Y digo, en la Argentina, en los 90 había todavía dictos policiales que permitían detener a una persona si estaba vestida de una forma que no condiga con su sexo biológico. Digo, desconociendo, por supuesto, las identidades trans, a las identidades travestis. Y digo, esto que la Organización Mundial de la Salud saca del listado de enfermedades a la homosexualidad, bueno, ¿cuánto tiempo más hay que esperar para que en términos culturales se deje de patologizar, se deje de estigmatizar a las identidades travestis y trans, que digo, siguen siendo el doble de invisibilizadas y estigmatizadas que incluso las orientaciones sexuales disidentes, hoy por hoy, ¿no? Con todos los avances que hemos tenido, incluso con la ley de identidad de género vigente, ¿no? Les quería recordar algo que leímos más temprano, que tiene que ver con también la Organización Mundial de la Salud. No es que nos ponemos hegemónicos, pero digo, si el mundo es tan hegemónico y las organizaciones internacionales hegemónicas como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaran en el 97 y para todo el mundo en el 2000 cuáles son los derechos sexuales a los que tenemos las personas, uno era el derecho a la libertad sexual, hay un montón, ¿no? La autonomía, la privacidad, la equidad, el placer sexual. El derecho a la libre asociación sexual significa la posibilidad de contraer o no matrimonio, divorciarse, establecer otros tipos de asociaciones sexuales responsables, derecho a la toma de decisiones reproductivas, derecho a la información basada en el conocimiento, derecho a la educación sexual integral y a la atención de la salud integral. Si nosotros tomamos todos estos derechos como derechos fundamentales de las personas, entonces no debería haber en ningún país ninguna acción en contra de la identidad de género,
Totalmente. Bueno, y ahí volvemos de nuevo a esto de los avances culturales, ¿no? De la necesidad de ir profundizando estas luchas y profundizando los reclamos de los movimientos sociales, políticos, de la diversidad sexual, para que estas cosas empiecen a ser efectivas, digo, para que se empiece a incluir en la currícula escolar, más allá de que no esté instalado por ley, el 17 de mayo como Día Mundial contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, y así podamos también ir generando conciencias y nuevas conciencias en base al respeto, en base a la diversidad, en base a la igualdad, y poder un poco ir desandando esta sociedad tan violenta, tan generada desde el odio y tan desigual, ¿no? en la que nos hemos educado. Así es. Bueno. Vicente Garay, un placer tenerte como siempre acá compartiendo el aquelarre con las brujas de Viaje en Escoba. La verdad que quisiéramos tenerte todo el programa, todos los martes, pero venimos con un vuelo agitado, tenemos mucho patriarcado para seguir barriendo Me todavía. encanta. Bueno, y me gustaría cerrar solamente con una cosa, que me parece que este día y todos los días tienen que servir para seguir profundizando en la construcción de un mundo más vivible, de un mundo más audible, de un mundo en donde realmente podamos construir desde la igualdad y desde el respeto, sobre todo para poder generar nuevas generaciones que estén fundadas en esto, ¿no?